Durante la primera parte del postdoctorado realicé una búsqueda sobre estudios social de las emociones desde el feminismo. Yo estaba apenas entrando en este tema y bueno, de la mayoría de los textos que consulté, lo hice a través de textos que se inscribían en alguna de las disciplinas, ya fuera la psicología social, la antropología, la sociología y los estudios políticos. Sin embargo, yo realicé un cruce interdisciplinario de todos estos textos porque respondía a un imperativo de explicar desde varios puntos una misma realidad, que era la del activismo feminista en Nicaragua. En mi investigación, las emociones en las cuales me centro son el miedo y el coraje, porque considero que pincelan a cabalidad las tensiones de género que se provocan en un contexto social de violencia de género, como es el nicaragüense. El análisis de estas emociones ayuda a comprender cómo socialmente se construye el género desde dos aspectos teóricos: la naturalización de la violencia en contra de nosotras las mujeres como parte de la cultura, y el dinamismo que estas emociones aportan en la movilización social de hombres y mujeres en la transformación de realidades de desigualdad. Para esta ponencia he retomado como guía el libro de Emotional Self, A Sociocultural Explanation de Deborah Lupton, de 1998, porque me ha permitido generar un esquema que he ido nutriendo y actualizando con lo que otros autores y autores han escrito en el paso de estos años, pero sobre todo porque busca responder a las necesidades propias de mi investigación. Las corrientes que retomo para esta ponencia son el biologicismo, el estructuralismo y la vuelta al cuerpo. He elegido estas corrientes porque son las que me permiten recrear las tensiones, así como los puntos de interconexión entre ellas, los cuales han dinamizado el análisis. Retomando la pregunta que planteaba la doctora Sandra en la mañana sobre qué es una emoción, yo retomo a Lupton cuando ella nos advierte que, y cito, distinguir entre emoción, sentimiento, ánimo y sensación de maneras precisas y bien definidas implica un grado de reduccionismo crudo a expensas de reconocer las áreas grises entre estas categorías. Fin de la cita. Entonces es importante realizar de todas maneras es importante realizar este ejercicio en aras de la teorización, de recordar una vez más que la manera como expresamos a las emociones se da, y cito, a partir de marcos socioculturales más amplios. Su inextricable liga con y la constante emergencia del cambio social, cultural e histórico de los contextos significa que no son susceptibles a categorizaciones precisas. En este sentido, David Le Breton reconoce, voy a hacer muchas citas, entonces va a ser un poco tedioso, pero así es. Le Breton nos dice que, cito, la emoción no tiene la claridad del agua, con frecuencia es una mezcla difícil de comprender, cuya intensidad no deja de cambiar y de traducirse más o menos fielmente en la actitud de la persona. Fin de la cita. Le Breton advierte Le Breton advierte que el intento de universalizar y absolutizar a las emociones, cito, implica cometer una forma más o menos sensible de etnocentrismo, postulando implícitamente un significado común a culturas diferentes. Fin de la cita. Por esta razón, es vital evitar traspasar la expresión emocional de un contexto social y cultural a otro, ya que se ignoraría que esa expresión está insertada y dada en un tejido social específico. Cito de nuevo a Le Breton. La emoción es a la vez interpretación, expresión, significación, relación, regulación de un intercambio. Se modifica de acuerdo con el público, el contexto, y se diferencia en una intensidad e incluso en sus manifestaciones de acuerdo a las singularidades de cada persona. Fin de la cita. Lupton nos dice que la corriente biologicista separa lo público de lo individual en cuanto a las emociones. Y de esta manera, la corriente, cito, mantiene la idea de que en el centro del ser emocional hay un grupo de emociones básicas con las cuales todo ser humano nace, aun cuando se acepte que la expresión de esas emociones puede variar de una sociedad a otra. Esto no le resta el hecho de que tales emociones son preexistentes. Así, los estados emocionales se localizan dentro del individuo, están inscritos genéticamente y por lo tanto son más heredados que aprendidos. Fin de la cita.
El estructuralismo nos dice que la emoción se forma por instituciones sociales, sistemas sociales y relaciones de poder. Cito de nuevo a Lupton. Este enfoque ve a los estados emocionales de los individuos como directamente asociados a su posición en el sistema social y su pertinencia a grupos sociales como sería el género y la clase social. Fin de la cita. De esta forma, para el estructuralismo las emociones fluyen en la interacción entre actores, cito, de acuerdo a la comprensión que se tenga del poder que se gana o se pierde. Para la vuelta al cuerpo, la emoción está relacionada con la performatividad, es decir, y cito a Lupton, que las formas como experimentamos y expresamos las emociones también podrían ser consideradas como prácticas performativas del género mismo. En el contexto de la investigación postdoctoral que realicé, reconstruí una noción sobre lo que es la emoción, y aquí retomo a Catherine Lutz cuando nos dice que las emociones, y la cito, son autorreflexivas, involucran una percepción activa, identificación y manejo por parte de los individuos y ciertamente son recreadas en la reflexividad. Lutz describe a las emociones como juicios construidos culturalmente, es decir, como aspectos de sistemas culturales de significado que la gente usa tratando de entender las situaciones en las cuales se encuentra. Fin de la cita. En este sentido, para fines de la investigación postdoctoral, la noción que manejé es que una emoción es una construcción social basada en un instinto, como lo diría Kay Hockey, se reacciona ante un evento y después se reflexiona y evalúa tal reacción. Esto se hace de manera muy veloz. Este proceso ciertamente se da en un nivel individual, sin embargo se da en un marco social que es de donde se obtiene la información que posibilita la evaluación. La psicóloga Alison Jagger nos diría, y la cito, que la experiencia individual es simultáneamente una experiencia social. Fin de la cita. Lupton nos dice que entonces todas las emociones son producidas en un contexto social a través de las interacciones con otras personas. La mayoría de ellas, de estas emociones, están acompañadas de sensaciones físicas. También es interesante la manera como las sensaciones encarnadas y los sentimientos son puestos en palabras. Fin de la cita. Aquí la autora no solo plantea el nivel corporal, sino que incluye lo sensorial y lo discursivo, entendido esto como un acto de habla, para establecer un puente conceptual entre el nivel físico del cuerpo y las sensaciones y la relación con una actividad intelectual que se produce cuando se intenta expresar lo que se siente en palabras. Pasando a cuáles son las tensiones entre las corrientes que he apenas pincelado, diremos que mientras el biologicismo apuntala a una noción que naturaliza la experiencia emocional y por lo tanto su estudio se vuelve un tanto universalizante, el estructuralismo y la vuelta al cuerpo apuntan a considerar los contextos culturales donde son vividas y expresadas las emociones para así poder analizarlas y explicarlas. Esto tiene que ver con el entendimiento de que las emociones son fenómenos, y cito, experimentados, interpretados a través de los procesos sociales y culturales. Fin de la cita. Aquí se marca otra de las tensiones entre estas tres corrientes, y esta tiene que ver con el nivel de análisis. El estructuralismo y la vuelta al cuerpo analizan en una dimensión grupal y comunitaria, y esto ayuda a reconstruir la diada público-privado, cuestionando así una tradición analítica en la cual, y cito a Lupton, persisten las emociones que tienen su lugar y están posicionadas como el lugar menos público y por lo tanto menos dócil para un análisis sociocultural. Fin de la cita. Entonces, tanto el estructuralismo como la vuelta al cuerpo consideran que si bien las emociones son experimentadas por individuos, por sujetos, estas son procesos sociales e incluso colectivos porque implican una interrelación con el contexto social y cultural que rodea al sujeto y en este sentido la emoción no puede ser recluida a lo individual. Por su parte, la apuesta de la vuelta al cuerpo es reconocer el rol del cuerpo en la vivencia y expresión de las emociones. Esta corriente busca describir y entender cómo se da la encarnación de lo vivido, cómo esto es somatizado para finalmente producir un conocimiento que se refleja en la performatividad del acto de habla. Entonces, se va desde lo corporal hasta los discursos en un constante ir y venir. Otra de las tensiones entre las corrientes tiene que ver con la pregunta planteada desde el feminismo en torno a cómo se construye el conocimiento en torno a las emociones, ya que no solo se aboca a describir a las emociones ni a sus efectos, sino que se trata de entender la forma como éstas son construidas socialmente. Lutz nos reconoce que hay que ir más allá de lo psicobiológico y es por esto que, y la cito,
El análisis feminista de las emociones señala el poder y los intereses que sirven al trabajo normativo sobre las emociones y demuestran lo potencial que es este trabajo. Fin de la cita. De esta manera, Lupton advierte sobre los riesgos de una biologización del estudio de las emociones, ya que esto provocaría un alejamiento e invisibilización del enfoque social, con lo cual se refuerza la naturalización y la esencialización de las emociones. Paso a la sección de las emociones y la acción colectiva. La emoción entendida y analizada desde el nivel intersubjetivo implica reconocer que la emoción es también una cuestión de pertenencia a un grupo, y en este sentido las emociones pueden ser entendidas como modos de filiación a una comunidad y a una forma de conocerse y poder comunicarse juntos. Esto bajo un fondo emocional próximo. Esta visión aportada por Le Breton me permite analizar la dinámica que se establece en una organización de comunicación radical, porque recrea una pertenencia social basada en la identificación social, es decir, el rechazo a ciertas conductas machistas. Para profundizar en el nivel intersubjetivo, resulta sugerente el texto de Barbara Rosenwein, titulado Problems and Methods in the History of Emotions, en el cual explora el aspecto de agregación social que implica una emoción. Al hablar de emociones colectivas, Rosenwein propone el concepto de comunidad emocional. Esta corresponde, y cito, a sistemas de sentimientos, es decir, lo que esas comunidades y sus individuos definen y evalúan como valioso o dañino para ellos, así como las emociones que valoran, desvalorizan o ignoran, además de la naturaleza de los lazos afectivos entre la gente que les reconoce. El desarrollo conceptual que realiza Rosenwein se complementa con la introducción que hace de régimen emocional, y ella nos dice que y la cito, normalmente coincide con regímenes políticos que prescriben normas dominantes para la vida emocional. Volviendo con la comunidad emocional, esta nos remite precisamente a la noción planteada por Von Skepe y Ismer de convergencia emocional, y ellos definen a esta, y cito, como el patrón de conducta emocional visto como constitutivo para la pertenencia a un grupo. Fin de la cita. Este grupo no se acota a un espacio físico, sino a un espacio donde se viralizan discursos ideológicos y también emocionales. Este espacio corresponde a la comunidad emocional, entendida como, y cito a Rosenwein, todo grupo social en el cual la gente tiene intereses y se siente parte del grupo. Fin de la cita. Al hablar de comunidades, es importante aclarar que me estoy desligando de nociones teóricas que la anclan a un lugar físico. Al hablar de comunidad emocional, me refiero a una colectividad donde sus integrantes evalúan un evento de forma común, y cito a Von Skepe y Ismer, lo cual a su vez requiere un mínimo de estructuras de evaluación compartida o preocupaciones compartidas, y esto nos lleva a una convergencia en la respuesta emocional. Fin de la cita. Sin embargo, a pesar de esta convergencia emocional, la comunidad no es un espacio estable sino provisorio en términos de quienes la integran y cómo la habitan. A la par que cambia su conformación, cambia la convergencia emocional. De esta forma, como lo explica Marina Garcés, la comunidad no es un punto de llegada, sino un espacio ya existente en el cual afectamos y nos dejamos afectar. Conforme cambia la convergencia emocional, cambian las formas de actuar y cambian quienes integran esos espacios. El concepto de comunidad emocional nos remite a la conceptualización que he hecho sobre qué es una emoción, ya que esa comunidad, y cito a Rosenwein de nuevo, define y evalúa como valioso o dañino, así como las formas de expresión emocional que esperan, alientan, toleran o deploran quienes integran tales comunidades. Es así que se vuelve a evitar reconocer que, cito a Jagar, la experiencia individual es simultáneamente social, como ya lo he dicho. Al retomar el concepto de comunidades emocionales, es importante reconocer que estos espacios se hayan atravesados por las tensiones que se generan en las interacciones de quienes integran las realidades que analizo. Entre las tensiones que se generan al interior de una comunidad está la de la jerarquía emocional reconstruida a partir del género de quienes integran a las comunidades. Jane Jasper plantea la jerarquización como una cuestión relacional. Las jerarquías, lo cito, nos dice, establecen expectativas para las interacciones, por lo que se producen emociones previsibles si estas expectativas se cumplen o no. Fin de la cita. De esta forma, la jerarquía funciona en dos sentidos. Provoca emociones y ayuda a justificar socialmente la asignación y aprobación de las emociones según sea el género. El primer concepto que me ayuda a reconstruir conceptualmente a la jerarquía emocional es la de proscripción social planteado por Alison Jagar.
Ella nos explica que, y cito, las emociones proscritas se distinguen por ser incompatibles con las percepciones y valores dominantes, fin de la cita, de una sociedad. Jagger enfatiza la situación de las mujeres en el sentido de reconocernos en una posición de subordinación social, la cual se revierte en la reflexión colectiva. Y cito de nuevo a Jagger, cuando ciertas emociones son compartidas o validadas por otros, existe entonces una base para formar una subcultura definida por percepciones, normas y valores que sistemáticamente se oponen a las percepciones y valores prevalecientes. Al construir la base para tal subcultura, las emociones proscritas son políticas porque epistemológicamente son subversivas. De esta forma, la teoría feminista se va enriqueciendo cuando se reconoce que, y cito a Jagger, solo cuando reflexionamos sobre nuestra inicialmente misteriosa irritabilidad, repulsión, ira o miedo, nos damos cuenta del nivel visceral de la conciencia de estar en una situación de coerción, crueldad, injusticia o peligro. Fin de la cita. Y bueno, para finalizar, presentaré algún... ya, ¿se quiere cerrar? Sí, bueno, paso directamente a las conclusiones. Diré que el estudio social de las emociones ha fortalecido y ha fortalecido a la teoría feminista porque ambos espacios de generación de conocimiento buscan desnaturalizar a las emociones en aras de reconocerlas como construcciones sociales. Este estado del arte que he presentado hoy ha sido guiado por un interés de retroalimentar teóricamente un análisis más complejo de lo que he denominado jerarquía emocional a partir del género. El concepto preponderante es el de la comunidad emocional porque permite desnaturalizar a las emociones para entenderlas como discursos que interpelan a quienes emprenden acciones políticas en forma colectiva. Es así que el aspecto performativo de las emociones se torna un punto clave para el análisis de la expresión emocional. Entonces, la comunidad emocional refuerza la postura epistémica feminista que cuestiona un pensamiento dicotómico o binario, puesto que la comunidad emocional sirve de bisagra para pasar de los niveles individual, social, colectivo y privado o individual. Como ya dije, entre las corrientes y conceptos hay tensiones y estos deben ser reconocidos, explicitados, ponderados y retomados a plenitud para no caer en argumentaciones maniqueas que solo instrumentalicen, sino que profundicen en esas tensiones para poder valorar las aportaciones de cada concepto y corriente. Al hacer esto se cumple con una noción de reflexividad que implica la generación de conocimiento, sobre todo en el momento de abordar a las emociones desde las ciencias sociales. Este estudio de las emociones es en parte una autoexploración y por ende es vital esa actitud reflexiva que nos permite generar una postura epistémica consciente de la posición de poder que tenemos como investigadoras. Muchas gracias.